La aparición de nuevos ricos jóvenes, más que en ningún otro momento de la historia, no es casualidad. Quisiera darte una idea de cómo el desarrollo social y científico ha creado a lo largo del tiempo este escenario propicio para la generación de riqueza por medio del emprendimiento en la actualidad. Quédate hasta el final del video, suscríbete y comenta qué opinas del auge de nuevos ricos de primera generación en nuestro tiempo. Empecemos. El trayecto histórico del emprendimiento es un viaje que va desde las raíces de la humanidad hasta la cultura emprendedora contemporánea y que gracias al acceso a la tecnología y a los datos ha llevado a que estemos en el momento de la historia en el que más se han generado ricos jóvenes como nunca antes. De eso estaremos hablando, pero antes quiero darte un contexto de la evolución histórica del emprendimiento para entender un poco mejor lo que pasa hoy. ¿Te has preguntado alguna vez por qué emprendemos? Simplemente porque hay algo que nos mueve. Siempre existe un motor que nos hace dar un paso más hacia adelante y sobresalir de entre los demás. Cuando tu mente visualiza una mejor calidad de vida, mejorar tus ingresos o cumplir tus sueños, o impactar positivamente a otros aportando valor, o generar empleo, por ejemplo, sentimos que eso que podemos conseguir tendrá que suceder tarde o temprano. Y ese es el combustible del emprendimiento. Emprender no es otra cosa más que empezar. Hacer algo diferente que los demás no harían. El emprendimiento no es simplemente un fenómeno moderno. Sus raíces se entrelazan con la historia. Desde los primeros días en que el hombre caminaba sobre la tierra, se manifestó un impulso innato hacia la mejora, la búsqueda de mejores formas de hacer las cosas y la elevación de la calidad de vida. Aunque el emprendimiento no se ha desarrollado uniformemente en todos los individuos, su presencia en la evolución de la sociedad es innegable. Las raíces del emprendimiento va desde la antigüedad hasta la revolución industrial. Las civilizaciones han dado paso a emprendedores que han dejado su marca en la historia, desde los comerciantes en las rutas de la seda hasta los exploradores en busca de nuevas tierras. El impulso emprendedor ha estado presente en diversas formas. El auge de la revolución industrial en el siglo XIX marcó un hito crucial en la historia del emprendimiento. La transición de las economías agrarias a las industriales dio lugar a una explosión de innovación y oportunidades comerciales. Emprendedores visionarios como Thomas Edison y Henry Ford transformaron la sociedad con invenciones y modelos de negocio revolucionarios. El siglo XX fue el siglo del emprendimiento en evolución. La consolidación de empresas multinacionales y el surgimiento de Silicon Valley como epicentro de innovación tecnológica. Emprendedores como Steve Jobs y Bill Gates definieron la era de la informática personal. Además, el espíritu emprendedor se expandió más allá de los sectores tradicionales, abarcando áreas como la moda, la música y el entretenimiento. El término emprendimiento comenzó a tomar forma en la literatura académica y empresarial durante este periodo. Las escuelas de negocios comenzaron a ofrecer programas centrados en el emprendimiento, reconociendo su importancia como motor de crecimiento económico y desarrollo. Ahora bien, en el siglo XXI el emprendimiento no es solo un fenómeno económico, sino también cultural. Se ha producido un cambio significativo hacia una mentalidad emprendedora, alimentada por la globalización y las tecnologías de la información. La cultura del emprendimiento implica una forma de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. La conexión entre emprendimiento y cultura se evidencia en la proliferación de startups y el auge del trabajo autónomo. Las plataformas en línea y las redes sociales han democratizado el acceso a recursos y la difusión de ideas, permitiendo a emprendedores de todos los ámbitos perseguir sus visiones. A pesar del entusiasmo que rodea el emprendimiento moderno, no está exento de desafíos. La competencia feroz, la incertidumbre económica y la necesidad constante de innovación presentan obstáculos significativos. Sin embargo, también se abren nuevas oportunidades a medida que la sociedad abraza la diversidad y la sostenibilidad. Adaptarse rápidamente a entornos cambiantes es tal vez uno de los mayores retos del emprendimiento contemporáneo. Además de la mentalidad, la estrategia y la constancia como base fundamental de la creación de negocios en nuestros días. Ahora que ya vimos el proceso histórico del emprendimiento, podemos hablar de la aparición de nuevos ricos jóvenes. Pero antes, quiero salirme un poco del tema de este video para invitarte a fortalecer tu mentalidad y desarrollo personal. Como lo he recalcado, la mentalidad es parte fundamental y base de cualquier emprendimiento.
Si tu mente está lista y preparada para superar los obstáculos y dificultades, o tener la claridad de tomar decisiones bajo presión, o estar firme así nos frustre no tener los resultados planeados, créeme que estarás alejado del fracaso. Para esto te comparto y recomiendo una formación digital que para mí marcó un antes y un después de mi postura, actitud y mentalidad frente a mis emprendimientos. Pásate por el link que está aquí abajo en la descripción y échale un vistazo a todo lo que aportará esta formación digital en tu vida. Te lo súper recomiendo de corazón. Y si te ha gustado este video, suscríbete y dale like para que sigas recibiendo este contenido enfocado a ayudarte a emprender. Los multimillonarios más jóvenes del planeta ni siquiera llevan vivos 3 décadas, pero eso no les ha impedido acumular fortunas de 9 ceros. Un total de 12 personas menores de 30 años llegaron a la lista de los multimillonarios del mundo de este año según Forbes, incluido 4 desertores de Stanford, 2 magnates del reparto de comida y un genio de las criptomonedas. Juntos, este grupo enrarecido tiene un valor de 25.8 mil millones de dólares y representa un pequeño porcentaje de los 2.668 multimillonarios autocreados que Forbes encontró este año. Así que si te entusiasma el emprendimiento, este es el mejor momento para hacerlo. Estamos en el momento más propicio en toda la historia. Las herramientas, métodos y estrategias están a disposición ya no solo de los ricos, los monopolios, los grupos empresariales o las familias poderosas. Ahora están las oportunidades expuestas para ir y hacer cada quien su propio camino. El nuevo grupo de visionarios emprendedores entiende que el fracaso no es el final, sino el trampolín hacia el éxito. Creen en aprender de cada experiencia y adaptarse para triunfar. Además, la colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales. La comunidad emprendedora se ha convertido en un lugar donde las ideas florecen, las conexiones se forman y el crecimiento es colectivo. En el pasado, el emprendimiento era un territorio desconocido, reservado para unos valientes, pero ahora, con la accesibilidad a la información y la tecnología, el campo de juego se ha nivelado. Voy a dar 8 razones claves de por qué esto sucede. 1. Globalización y conectividad. Internet ha eliminado las barreras geográficas, permitiendo a emprendedores llegar a audiencias globales desde el principio. La conectividad global facilita la colaboración y el acceso a recursos de cualquier parte del mundo. 2. La disponibilidad de información en línea permite a los emprendedores aprender rápidamente sobre industrias, mercados, estrategias comerciales y casos de éxito. Plataformas educativas en línea proporcionan oportunidades de capacitación accesibles para desarrollar habilidades específicas. 3. Redes sociales y marketing digital. Las redes sociales ofrecen una plataforma para la promoción masiva, permitiendo a los emprendedores llegar a audiencias específicas y construir comunidades en torno a sus productos o servicios. El marketing digital ofrece herramientas efectivas y asequibles para la publicidad y la promoción. 4. Startups tecnológicas y modelos de negocios disruptivos. La tecnología ha permitido la creación de startups con modelos de negocio innovadores y disruptivos, lo que facilita la entrada al mercado y la competencia con empresas establecidas. Empresas basadas en tecnología pueden escalar rápidamente, con costos operativos relativamente bajos. 5. Acceso a financiamiento. Plataformas de crowdfunding permiten a emprendedores obtener financiamiento directo de la comunidad. El acceso a capital de riesgo y la creciente aceptación de la inversión en startups ha impulsado la financiación de proyectos prometedores, con relativa facilidad y a bajo costo. 7. Ecosistema emprendedor. La existencia de ecosistemas emprendedores como incubadoras, aceleradoras y eventos proporciona apoyo, mentoría y recursos adicionales para los emprendedores jóvenes. 8. Agilidad y adaptabilidad. Los emprendedores jóvenes suelen ser más ágiles y adaptativos, lo que les permite responder rápidamente a cambios en el mercado y adoptar nuevas tecnologías de manera efectiva. Y en resumen, el acceso a la tecnología, los datos y el Internet han nivelado el campo de juego, permitiendo a los jóvenes emprendedores crear y escalar negocios de manera más rápida y efectiva que nunca antes.
Esto ha llevado a la aparición de nuevos ricos jóvenes que han capitalizado estas oportunidades emergentes. Como conclusión, puedo decir que Internet nos ha dado un salto cuántico en la manera que aprendemos una labor. Pasamos de lo general a lo específico. Podemos especializarnos en temas, haceres, disciplinas muy puntuales en poco tiempo. Ya no es necesario pasar 5 años en una universidad para ser idóneo en una profesión, sino que el acceso inmediato a la información específica y aplicable y el acceso a la educación digital de calidad le ha ahorrado tiempo a los emprendedores, dando como resultado esta especie de reacción en cadena y a la vez funcionar como caldo de cultivo para la aparición de tantas nuevas empresas. Así que si eres emprendedor, seas joven o no, todo está a la mano para poner a favor de tu emprendimiento todo este mundo de información y tecnología. Suscríbete y comenta si te ha servido este video para entender un poco más de cómo debemos aprovechar este momento de la historia como emprendedores y crear un mejor nivel de vida. Hasta el próximo video.